Mi hija desapareció en 2005, el día de mi cumpleaños. Hoy recibí una carta que decía, feliz cumpleaños, mamá, nunca me fui. 17 años después, la verdad salió a la luz. Habían pasado 19 años desde que su hija desapareció, y aún así, Eva seguía dejando la luz del porche encendida, por si volvía. Eva Gálvez tenía 49 años, pero el espejo se empeñaba en devolverle una imagen más envejecida, como si cada día que pasaba sin respuesta se imprimiera sobre su piel. El cabello, antes castaño brillante, ahora era una mezcla de canas rebeldes y melancolía. Nunca usaba maquillaje, salvo para eventos inevitables, pero ya ni siquiera había de esos. Vivía sola en una casa que parecía detenida en el tiempo, donde cada objeto contaba una historia inconclusa. La mañana de su cumpleaños número 49 no comenzó con regalos ni con una llamada de alguien cercano. Comenzó igual que los 18 cumpleaños anteriores, en silencio. Se levantó, se puso una bata azul celeste y caminó hacia la cocina. Sobre la mesa aún estaba la taza de té de la noche anterior, sin tocar. Le echó agua caliente y se preparó una nueva, aunque sabía que tampoco la bebería. No lo hacía por sed. Lo hacía por rutina. Por no rendirse. Abrió el refrigerador y allí estaba, como una cicatriz mal cerrada, la nota. Pegada con un imán rojo con forma de tomate, el papel amarillento apenas conservaba la tinta original, vuelvo pronto. No me esperes despierta. La letra era la de Martina, su hija. La única pista que había dejado antes de desaparecer. La tarde que ocurrió todo, Eva cumplía 30 años. Martina, de 17, se acercó con una sonrisa, le dio un beso en la mejilla y dijo que saldría un momento, que regresaría para la cena. Nunca volvió. Nunca hubo una llamada. No hubo señales de pelea, de conflicto. Ni mensajes en el móvil. Simplemente se esfumó. Como si hubiera sido tragada por la ciudad sin dejar huella. Los policías fueron los primeros en juzgar. Tal vez se fugó con alguien. Una adolescente rebelde. Pasa más de lo que usted cree. Eva no podía soportar ese tono condescendiente. Les hablaba de lo inteligente que era Martina, de lo dulce, de su amor por la pintura y las plantas. Les mostró el retrato que ella había pintado con acuarelas del patio trasero y que aún colgaba en la sala. Nadie lo tomó en serio. Eva jamás aceptó la teoría del abandono. Martina no era ese tipo de hija. Lo sabía con cada fibra de su cuerpo. Pero con el tiempo, hasta los vecinos empezaron a callar. Algunos murmuraban que quizás Eva la había criado demasiado estricta, que quizás Martina no pudo más. Y entonces, llegó el peor rumor de todos, que tal vez Eva no estaba tan limpia como decía. Una tarde, encontró la palabra culpable escrita con tiza blanca en la acera frente a su casa. Alguien lo había borrado antes del amanecer, pero Eva lo vio. No lo olvidó. Se tatuó en su mente como una segunda condena. Casi 2 décadas después, Eva seguía sin mudarse, sin cambiar un solo mueble. El cuarto de Martina seguía intacto. Las cortinas blancas, el diario que usaba como cuaderno de dibujo, sus jeans doblados en el primer cajón, todo como si en cualquier momento fuera a regresar por ellos. Nunca volvió a pintar nada después de que se fue. Eva tampoco volvió a vivir. Esa mañana de cumpleaños, cuando regresó de dejar la taza en el fregadero, notó algo en el buzón. Lo abría cada día, aunque sabía que solo encontraría cuentas o folletos. Pero esta vez, un sobre blanco sin remitente destacaba entre los recibos. El papel era grueso, de textura artesanal, y en el centro solo decía, Eva. Lo abrió con los dedos temblorosos. Dentro había una tarjeta con letras grandes y sin firma. Solo una frase. 9 palabras. Feliz cumpleaños, mamá. Nunca me fui. El aire abandonó sus pulmones. El sobre cayó al suelo. La tarjeta, en su mano, temblaba. Su primer impulso fue pensar que alguien le estaba jugando una broma cruel. Alguna mente enferma, algún desalmado obsesionado con casos antiguos. Pero entonces reconoció la caligrafía. No podía olvidarla. La forma en que la M se curvaba hacia atrás,
la forma en que la G descendía en un trazo torcido. Era la letra de su hija. Era ella. Martina. Se sentó de golpe en la silla de la cocina. No supo cuánto tiempo pasó mirando esas 9 palabras. Lo suficiente como para que el agua del té se enfriara otra vez. Llamó a Lucía, su única amiga cercana, su único vínculo con el mundo real. «¿Lucía?», dijo, con voz cortada. «Me ha llegado una tarjeta». «¿Una tarjeta?». «Es de Martina. Es su letra. Dice que nunca se fue». Lucía llegó en 15 minutos, sin maquillaje, sin peinarse, sin nada. Solo con un abrigo largo y una bolsa con vino barato y pañuelos. Se sentó frente a ella y tomó la tarjeta como si fuera a explotar. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. Lucía. No olvidaría su letra. Nunca. Puede ser una broma de mal gusto. Hay gente perversa. Hay foros donde se obsesionan con casos así. No es una broma. Lucía la observó por un largo rato. Vio en sus ojos algo que no había visto en años, esperanza. Pero era peligrosa. Era el tipo de esperanza que si se apagaba de nuevo, no volvería a encenderse. Esa noche, Eva no durmió. La lámpara de la sala se quedó encendida, como siempre. La televisión estaba encendida sin volumen. Cada tanto, se acercaba a la ventana. Miraba afuera. Nada. Solo viento. Hasta que ocurrió algo que la hizo estremecer. En la mañana siguiente, entre las facturas, había otro sobre. También sin sello. También sin remitente. Solo decía su nombre. Dentro había una fotografía. Una imagen granulada, tomada desde fuera de la casa, por la ventana de la cocina. Ella, lavando platos. La camiseta azul. La misma que había usado 2 noches antes. Tarareaba algo mientras limpiaba una taza. Había sentido una incomodidad esa noche. Como si alguien la estuviera observando. No lo había imaginado. El sobre temblaba en sus manos. ¿Quién la había fotografiado? ¿Quién estaba allí, tan cerca, sin que ella lo supiera? ¿Era Martina? ¿O alguien que jugaba con su mente? No lo denunció. No fue a la policía. Sabía lo que pasaría. Una hoja más para el archivo. Otra mirada de compasión fingida. En cambio, guardó la fotografía en una caja metálica junto a la tarjeta. Como si construyera un santuario del retorno. Lucía volvió a visitarla esa tarde. «Esto ya no es casualidad», dijo Eva. «¿Qué piensas hacer?». «Esperar. Observar». ¿Y si es peligroso? ¿Y si no es Martina? Entonces no tengo nada que perder. 2 días después, encontró una nota pegada con cinta adhesiva en la ventana. Torcida, escrita con el mismo trazo. Solo decía: «Parecías triste hoy en el fregadero». Eva cayó de rodillas. Llamó a Lucía esa noche. Esta vez con voz temblorosa. ¿Sabías que cuando Martina era niña, solía inventar canciones mientras lavaba los platos? ¿Cómo voy a olvidarlo? Las cantaba a todo pulmón. Hoy recordé eso. Y cuando me vi en la foto, en la nota, fue como si ella también lo recordara. Lucía tragó saliva. No sabía si su amiga estaba al borde de la locura o de una revelación. Después de esa noche, Eva comenzó a revisar la casa. Cada rincón. Cada grieta. Miró detrás de los cuadros, bajo las alfombras, en la buhardilla. No encontró nada. Pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Ya no era solo tristeza. Era algo nuevo, movimiento. 5 días después, halló una nueva nota en el buzón. Pero esta vez, en la esquina inferior, muy pequeña, escrita en lápiz, había algo distinto. Una dirección. Una calle. Un número. Y una palabra: motel. Eva la estudió durante horas. Buscó en internet. El lugar existía. Un motel antiguo, casi abandonado, en las afueras de la ciudad.
Lo había visto una vez, hace muchos años, cuando iban en auto hacia el campo. Era de esos lugares que uno evita. Esa misma noche, Eva se vistió con ropa sencilla. Guardó la nota en su bolsillo, respiró hondo y salió sin avisar a nadie. No llevaba el móvil. No quería que nada del mundo real interfiriera. Condujo durante 45 minutos. El motel tenía un letrero de neón parpadeante. La recepción estaba cerrada. No había autos en el estacionamiento. Solo una luz encendida, en la habitación número 4. La puerta estaba entreabierta. Se acercó. Dudó. Una voz joven, suave, temblorosa, surgió desde dentro. ¿Tú eres Eva? Eva no pudo hablar. Solo asintió. La joven salió del umbral. Tenía 17 años. Pelo oscuro. Ojos grandes. Las manos pequeñas. Una mochila desgastada en la espalda. Soy Lía, dijo, sin apartar la vista. Soy tu nieta. Eva sintió que el mundo se inclinaba. Por primera vez en 19 años, no estaba sola. Y la verdad, apenas estaba comenzando a despertar. Eva no recordaba cuándo fue la última vez que alguien había pronunciado su nombre con tanta certeza y al mismo tiempo con tanta timidez. ¿Tú eres Eva? La voz de Lía aún flotaba en el aire como un hilo delgado que mantenía unida la realidad a su frágil cuerpo. Frente a ella, esa chica que apenas alcanzaba los 17 años, la edad exacta que tenía Martina cuando desapareció, parecía no pertenecer del todo al tiempo ni al espacio. Como si hubiese salido directamente de un sueño prohibido o de una pesadilla sin fin. Soy Lía. Soy tu nieta. Las palabras rebotaron en la cabeza de Eva, y por un instante pensó que todo era un cruel montaje, un teatro macabro orquestado por alguien que conocía su historia. Pero al mirar a Lía con más detenimiento, sintió una punzada en el pecho. La forma de los ojos, el gesto frágil al sostener la mochila, el modo en que desviaba la mirada al sentirse observada. Era como mirarse en el espejo del pasado. Como si Martina hubiese dejado atrás una versión renovada de sí misma. Eva no respondió de inmediato. Tragó saliva, dio un paso al frente y se detuvo. ¿Martina está viva?, preguntó. No pudo evitar que la voz se le quebrara. Lía bajó la mirada. No. Murió hace 6 semanas. Eva sintió que el suelo cedía. Tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no desmoronarse. El viento helado del exterior pareció colarse en sus huesos. La chica dio un paso atrás, insegura. Ella me pidió que te buscara. Dijo que, cuando muriera, tú tenías que saberlo todo. ¿Por qué ahora?, murmuró Eva, como si hablara consigo misma. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no, cuando aún estaba viva? Porque tenía miedo, respondió Lía. Porque pensaba que si se acercaba a ti, alguien podría hacerte daño. Siempre vivíamos huyendo, siempre mirando por encima del hombro. Eva tragó el llanto. Cerró los ojos. Tenía miedo de abrirlos y descubrir que todo era un delirio de su mente agotada. Pero al abrirlos, Lía seguía allí, de pie, con una expresión que oscilaba entre la firmeza y el vértigo. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó Eva. A casa. Por favor. Lía asintió. No con entusiasmo, sino con esa aceptación que viene de saber que el destino ya ha tomado la decisión por ti. El camino de regreso fue silencioso. Eva mantenía las manos firmes en el volante, pero por dentro, el caos se había desatado. Recordaba cada cumpleaños que había pasado sola. Cada noche en la que hablaba con Martina en su mente. Las veces que deseó poder soñar con ella y no lo logró. Y ahora, de pronto, tenía una nieta. Una nieta nacida en la oscuridad. Una vida nueva envuelta en secretos. Al llegar a casa, Lía se detuvo un momento antes de cruzar el umbral. Sus ojos recorrieron la fachada, la luz tenue del porche, los detalles pequeños, el felpudo viejo con flores descoloridas, el farol oxidado, las macetas secas. Ella me habló de este lugar, dijo. Me dijo que aquí era donde se sentía segura. Eva se quedó inmóvil. No sabía si debía sonreír o llorar.
La llevó al cuarto de invitados. No quería ofrecerle el de Martina, aún no. Era demasiado pronto. Lía dejó su mochila junto a la cama, pero no se sentó. Caminó por la habitación como quien explora un espacio ajeno, aunque familiar. Esa noche no hablaron más. Eva le preparó una taza de manzanilla, que ambas sostuvieron en silencio mientras la televisión murmuraba un programa cualquiera. A medianoche, cuando Eva pensaba que Lía dormía, la vio asomarse por la puerta del pasillo y mirarla con los ojos abiertos. ¿Puedo dormir contigo?, preguntó. Su voz era un susurro quebrado. No me gusta estar sola. Eva extendió los brazos sin decir nada. La chica se acercó y se recostó a su lado. No hablaron. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. El mismo reloj que Martina había colgado 19 años atrás. Y esa noche, por primera vez desde entonces, Eva durmió abrazada a algo que no era una ausencia. Al amanecer, cuando el silencio aún pesaba en la casa, Eva encontró a Lía sentada en la cocina, con una carta en la mano. Es de ella, dijo. Me la dio días antes de morir. Me dijo que solo la leyera contigo. Eva sintió que el corazón le latía en las sienes. Se sentó frente a su nieta. Lía desdobló la carta con manos temblorosas. La caligrafía era inequívocamente de Martina. Mamá. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Lo siento. Quise volver tantas veces, pero nunca encontré una forma segura. Me fui porque estaba embarazada. No podía contártelo. No podía arriesgarme a que alguien me siguiera hasta ti. Había cosas que no entendías, cosas que hice, personas que me buscaban. Pensé que alejarme era protegerte. Pensé que volvería. Pero la vida fue más rápida que mis planes. Ella se llama Lía. La crié lo mejor que pude. Pero no pude quedarme. Perdóname por todas las palabras no dichas. No quiero que me recuerdes por cómo me fui, sino por cómo te amé. Te amo. Siempre te amé. Eva no lloró. Ni siquiera pestañeó. Se quedó en silencio. Solo movió los labios, murmurando sin voz, te amo. Lía rompió el silencio. Vivimos en muchos lugares. Nunca estábamos más de unos meses en el mismo sitio. Cambiábamos de nombre. Mi madre me decía que si alguien nos reconocía, teníamos que correr. Pero cuando estábamos solas, me hablaba de ti. Me decía que eras fuerte, que eras su hogar. Que ojalá algún día pudiera llevarme contigo. Eva le tomó la mano por encima de la mesa. No tienes que huir más. Estás en casa. Pasaron 2 días sin salir. Eva cocinaba como lo hacía para Martina. Lía ayudaba, aunque sus movimientos eran inseguros, como si no supiera si tenía permiso para formar parte de esa vida. Pelaba patatas con cuidado excesivo. Se quedaba observando el fuego como si le hablara. Una mañana, Eva la llevó al cuarto de Martina. Abrió la puerta lentamente. Lía entró con pasos pequeños. Miró cada rincón. Tocó con las yemas de los dedos los libros, la ropa doblada, los dibujos enmarcados. Había lágrimas en sus ojos. Es como ella lo describía, dijo. Me contaba que le gustaba leer bajo la ventana. Que tú le preparabas pan tostado con miel los domingos. Eva asintió. Todavía guardo su taza. Era la azul, con una flor rota. Lía caminó hacia la estantería. Sacó un libro al azar. Al abrirlo, algo cayó al suelo. Era una nota doblada. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún era clara. Si me pasa algo, ve a la cabaña. La puerta roja. Eva la tomó con manos temblorosas. Recordaba esa cabaña. Había sido de su madre. La usaban para los veranos. Martina solía llamarla el refugio de los secretos. Eva no había regresado allí desde hacía 2 décadas. No tenía motivos. Hasta ahora. Esa misma tarde, cargaron el coche con una manta, linternas, una botella de agua. No hablaron mucho en el camino. El aire olía a tierra mojada y hojas secas. Cuando llegaron,
la cabaña parecía detenida en el tiempo. La pintura roja de la puerta estaba desgastada, pero resistía. El picaporte chirrió al girarlo. Por dentro, todo seguía igual. Eva reconoció las cortinas bordadas por su madre. La mesa de madera con las marcas de cuchillo. La alfombra con manchas de vino tinto. Se sintió atrapada entre el pasado y algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Lía se detuvo junto al escritorio. Miró hacia abajo. ¿Eso está levantado?, preguntó. Eva se agachó. Una de las tablas del suelo estaba floja. La levantó con esfuerzo. Debajo había una caja de hojalata, envuelta en una bolsa plástica. La sacaron juntas. Eva la abrió despacio. Dentro había fotografías, cartas, una llave oxidada y una nota escrita con apuro. Si te encuentran, huye. Eva cerró los ojos. ¿Quién quería hacerle daño?, preguntó Lía. Su voz era apenas un susurro. Eva no respondió. Sacó las cartas. Una de ellas estaba dirigida a alguien llamado Valeria. Otra tenía solo una palabra en la portada, Román. Lía frunció el ceño. Ese nombre lo he oído. Mi madre lo mencionaba en sueños. A veces despertaba gritando. Decía, Román nos encontrará. No le importa nada. Eva apretó los dientes. ¿Quién era Román?, preguntó. No lo sé. Pero le tenía miedo. Mucho. Esa noche, de regreso en casa, Eva colocó la caja sobre la mesa de la cocina. Encendió todas las luces. El miedo se instaló en los rincones, pero también una determinación nueva. No podía seguir huyendo de lo que no entendía. Ya no estaba sola. Cuando se acostaron, Lía se acurrucó a su lado. ¿Te vas a ir algún día?, preguntó. No. Nunca más. Promételo. Lo prometo. Y mientras en el exterior la noche se desplegaba como un manto que ocultaba secretos, Eva supo que acababa de abrir la puerta a una verdad mucho más grande que la desaparición de su hija. Y que Román no era solo un nombre. Era una advertencia. Una herida abierta. Y muy pronto, tocaría enfrentarlo. Eva apenas dormía desde el hallazgo de la caja. Su cuerpo lo pedía, sus párpados pesaban, pero su mente no se apagaba. Seguía dando vueltas a esas palabras torcidas escritas a toda prisa por Martina: si te encuentran, huye. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la veía, no como la niña de sus recuerdos, sino como una mujer asustada, escribiendo esa nota con la urgencia de quien sabe que no habrá otra oportunidad. Al amanecer, Lía seguía despierta en el sofá, con la caja abierta sobre la mesa. No había querido tocar nada hasta que Eva bajara. Estaba sentada como una estatua, los ojos fijos en una fotografía en blanco y negro. Eva se acercó y se quedó detrás de ella. ¿Qué estás mirando? Lía levantó la foto. Se veía a Martina más joven, embarazada, frente a un espejo. El rostro mojado de lágrimas. Sostenía su vientre con ambas manos. Era la primera vez que Eva veía a su hija así. No había imágenes, ni registros, ni testigos de aquel embarazo. Era como si todo hubiera sido arrancado de la historia. Y sin embargo, esa foto estaba allí, prueba viva de lo que Eva nunca pudo vivir. No sabía que existía esta imagen, murmuró. Lía la observó con ojos húmedos. Yo la encontré escondida en un sobre. Estaba envuelta con una cinta negra. Nunca quiso que yo la viera. Solo me dijo que era una época oscura. Eva le quitó la foto con delicadeza y la sostuvo contra el pecho. Todo fue oscuro desde que se fue. Abrieron el resto del contenido de la caja. Había papeles con nombres codificados, números de cuenta escritos en papeles doblados, fotografías de personas que ninguna de las dos reconocía. Y en medio de todo, un sobre grueso con la palabra Román escrita con una caligrafía dura, como si Martina la hubiera grabado con furia. Lo abrieron. Dentro había un dossier con sellos de agencias gubernamentales. Documentos tachados, firmas ocultas con tinta negra, informes de vigilancia. Pero lo más perturbador estaba al fondo,
La imagen de un hombre de unos 50 años, cabello oscuro con canas en las sienes, traje gris claro, sonrisa cínica. En el reverso, una sola palabra, Álvarez. Eva sintió que el estómago se le contraía. ¿Quién es este hombre?, preguntó. Lía bajó la mirada. Mi madre solía despertarse gritando su nombre. A veces decía que él era el motivo por el que no podía quedarse en ningún lugar. Eva cerró el dossier con fuerza. Tenemos que saber más. Sabía que no podía hacerlo sola. No esta vez. Esa mañana llamó a Carol, su amiga de toda la vida, la única que quedaba de su círculo anterior a la desaparición. Habían hablado muy poco durante los últimos años. Pero Carol había estado allí desde el principio, durante las primeras semanas, durante las búsquedas, durante las vigilias improvisadas. Y luego, lentamente, se fue retirando. Eva siempre pensó que fue por agotamiento, pero en el fondo siempre sospechó algo más. Necesito verte, dijo al teléfono. Es sobre Martina. La pausa al otro lado fue larga. ¿Dónde? En casa. Hoy. Carol llegó a media tarde. Vestía de negro, como siempre, con el cabello recogido y gafas oscuras, incluso dentro de casa. Eva le abrió sin decir palabra. Carol cruzó el umbral y lo primero que vio fue a Lía. Dios mío, dijo en voz baja. Es idéntica. Ella es mi nieta, dijo Eva, sin adornos. La hija de Martina. Nació después de que desapareciera. Carol se sentó sin esperar invitación. Parecía aturdida, pero no sorprendida. Lo sabía. Eva la fulminó con la mirada. ¿Cómo que lo sabías? Carol evitó su mirada. Martina me lo contó. Meses después de irse. Me dijo que no podía volver, pero que necesitaba que alguien supiera la verdad. Lía se apartó, instintivamente. ¿Y tú no hiciste nada? ¿Nunca intentaste decírselo a ella? Martina me lo prohibió. Dijo que si yo rompía el silencio, pondría a todos en peligro. Que había cosas que ni tú entenderías. Que había huido de algo más grande de lo que podíamos imaginar. Eva alzó la voz. Fue como un látigo. Y me dejaste vivir 19 años sin saber que tenía una nieta, te sentabas en mi mesa, me escuchabas llorar, y te quedabas callada. Carol cerró los ojos. Tenía miedo. No por mí. Por ti. Martina dijo que Román la buscaba. Que si alguien llegaba a ti, él te destruiría. Eva sintió que el aire pesaba más que nunca. ¿Quién es Román? Carol se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos. Román Álvarez fue su reclutador. Tu hija. Martina fue parte de un programa de inteligencia encubierta para jóvenes brillantes. La atrajeron con becas, con promesas. La entrenaron. Le dieron acceso a cosas que nadie debía conocer. Pero descubrió algo. Algo que no debió ver. Y cuando quiso irse, ya era tarde. Se escapó con información. Y desde entonces, él la persiguió. Lía se levantó de golpe. ¿Por qué nadie hizo nada? Porque nadie quería meterse, respondió Carol. Porque era más fácil olvidarla que enfrentarse a una red de poder que se mueve por debajo del sistema. Eva respiró con dificultad. ¿Qué red? Carol se levantó. Se acercó a su bolso y sacó una caja pequeña, forrada en tela. La colocó sobre la mesa. Martina me dejó esto. Me dijo que si algún día tú descubrías la verdad, debía dártelo. Eva abrió la caja. Dentro había más papeles, una pequeña memoria USB y una tarjeta con una dirección escrita a mano. Elena Méndez leyó en voz baja. Chicago. Era su contacto. Una mujer que ayudaba a personas como Martina a escapar. Si alguien puede decirte lo que pasó realmente, es ella. Eva tomó los papeles. Sus dedos temblaban. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué mi hija esperó hasta morir para dejarme esto? Carol la miró fijamente. Porque sabía que no podía protegerte para siempre. ¿Y por qué ahora? Román sabe que ustedes están juntas. Lía se giró lentamente.
¿Cómo lo sabes? Carol dudó. Recibí un sobre hace 2 días. Sin remitente. Con una foto tuya, Eva, en la ventana. Y con una nota, ya no estás sola. Eva sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Está vigilándonos. Y se está acercando. Decidieron partir a Chicago esa misma noche. Eva preparó una mochila pequeña. Lía llevó la caja con los documentos. Carol les dio algo más antes de irse, un viejo teléfono satelital y una pistola pequeña. Solo en caso de emergencia, dijo. Confía en mí. Esta historia no está terminada. Durante el trayecto a Chicago, Lía apenas habló. Iba con los ojos clavados en la ventana, como si esperara ver a su madre en cada esquina, en cada reflejo. Eva solo conducía. Cada minuto que pasaba sentía que se alejaba más de su antigua vida, y que se acercaba a un abismo sin fondo. Llegaron al amanecer. La dirección los llevó a una calle estrecha, entre una tienda de empeños y una lavandería, donde una librería antigua apenas mantenía en pie un letrero, ASIELM Books. Eva empujó la puerta. Una campanilla sonó. El interior olía a papel envejecido y madera húmeda. Desde el fondo, una mujer de mediana edad, cabello corto, mirada aguda, las observó sin moverse. «Tú eres Eva», dijo, sin entonación. Eva asintió. «Y ella es Lía». La mujer soltó el libro que tenía en las manos. «Síganme». Pasaron detrás de una cortina raída. Bajaron por una escalera angosta que crujía a cada paso. Al llegar al sótano, Eva sintió que entraban en otro mundo. Había mapas, pantallas con imágenes de seguridad, carpetas, cables, fotos pegadas en las paredes. Era una sala de guerra. «¿Quién es usted?», preguntó Lía. «Elena Méndez. Y lo que voy a decirles no debe salir de aquí». Se sentaron en un banco de madera. Elena colocó un archivo sobre la mesa. «Román no trabaja solo. Es parte de una red. Exagentes, contratistas, mercenarios. Venden secretos. Compran silencios. Tu hija robó algo que los comprometía a todos. Lo protegió durante años. Ustedes ahora lo tienen». Eva miró a Lía. «El contenido de la caja». «Exactamente», dijo Elena. «Por eso están en peligro. Porque ahora él sabe que ustedes están vivas y juntas». Y en ese instante, Eva entendió que Martina no solo había dejado un legado. Había dejado una bomba. Y ahora, solo quedaba decidir si iban a desactivarla o dejarla estallar. El sótano olía a papel quemado, a electricidad estancada y secretos mal enterrados. Eva y Lía estaban sentadas frente a Elena Méndez, rodeadas de carpetas desbordadas, cables enredados y pantallas con imágenes que se actualizaban sin sonido. La habitación parecía el corazón latente de una verdad que nadie en la superficie podía siquiera sospechar. Todo lo que Martina había intentado proteger, estaba allí. Y ahora, todo lo que era peligroso, también. Elena deslizó una memoria USB sobre la mesa. Su superficie metálica brillaba bajo la luz amarilla del flexo. No parecía gran cosa, y aún así, contenía el eco de años de vigilancia, traiciones, silencios comprados y amenazas cumplidas. «Esto es lo que Martina protegió con su vida», dijo Elena. «Una copia de la base de datos que robó antes de desaparecer. Hay correos, grabaciones, transferencias bancarias, documentos oficiales manipulados. Si esto se publica, decenas de nombres caerán. Políticos. Jueces. Empresarios. Médicos. Todos ligados a una red que se alimenta del miedo». Eva no tocó la memoria. Solo la observó como si pudiera escucharla respirar. «¿Qué ocurrirá si la hago pública?», preguntó. Elena se apoyó en la mesa. «Román no dejará que vivas para hacerlo. Esta gente no amenaza. Elimina. Se mueven como un virus. Si los expones, reaccionarán. No les importa quién eres. Si eres una madre buscando justicia o una abuela buscando paz. Solo importa lo que sabes. Lo que puedes soltar.
Lía dio un paso hacia adelante. Entonces hagámoslo. Que caigan. Que el mundo sepa. Eva la miró. La determinación en su voz le recordaba a Martina cuando tenía 14 años y peleó durante semanas para salvar a un perro callejero enfermo. Aquel fuego, esa obstinación que solo se despierta en quienes ya han perdido demasiado, era la misma que ardía ahora en los ojos de su nieta. No es tan sencillo, dijo Eva. Si lo hacemos, nos convertimos en objetivo. Lía no dudó. Ya lo somos. Elena asintió. Puedo ayudarte. Tengo contactos. Puedo preparar una estrategia para publicar esto sin dejar rastro. Pero una vez lo hagamos, no habrá marcha atrás. Vivirás sabiendo que llevas algo más que la memoria de tu hija. Llevarás su guerra. Y ahora también será tuya. Eva cerró los ojos por un momento. Se sintió al borde del abismo. Recordó la primera vez que cargó a Martina en brazos. Recordó su olor, su calor, la fragilidad de sus dedos. Nunca pensó que terminaría cargando también su batalla. Pero en el fondo, lo sabía. Siempre lo supo. La maternidad no termina cuando los hijos desaparecen. Continúa en sus ausencias, en sus secretos, en sus errores. Lo haremos, dijo. Por ella. Por ti, Lía. Y por mí. Elena sonrió, pero no con alegría, sino con respeto. Entonces prepárate. Las siguientes 48 horas fueron una tormenta invisible. Elena trabajó como una arquitecta del caos, encriptó archivos, contactó con periodistas internacionales, preparó lanzamientos automáticos, creó múltiples copias distribuidas en servidores privados. Eva observaba todo sin comprender del todo la complejidad tecnológica, pero entendía el peso. Era el peso de las decisiones que no se pueden deshacer. Lía, por su parte, se mantenía firme. Dormía poco. Comía menos. Se dedicó a leer todo lo que encontró en las carpetas. Nombres, fechas, fotografías, crímenes encubiertos, transacciones de millones de dólares disfrazadas como donaciones benéficas. En un archivo encontró un reporte con el nombre de Martina. El documento describía su perfil psicológico como inestable, emocionalmente impredecible, pero con altísima capacidad analítica. Había una frase al final subrayada en rojo: eliminar si vuelve a contactar. Lía no lloró. Solo cerró el documento y lo quemó en un cenicero. 2 días después, Eva despertó con una carta en la almohada. Era de Martina. Estaba escrita en una hoja rota de un cuaderno escolar. La tinta estaba gastada, pero legible. Mamá. No tuve el valor de decirte adiós, porque siempre quise volver. Me prometí que si lograba sobrevivir, te lo contaría todo. Pero ya no puedo mentirme. Hay cosas que no puedo deshacer. Lo intenté. Lo juro. Pero no era solo por mí. Era por ella. Por Lía. Solo te pido que no la dejes sola. Y si puedes, dile que yo también la soñaba cada noche. Que la imaginaba con tus ojos. Que ojalá el mundo fuera menos cruel, y yo más valiente. Te amo. No lo olvides nunca. Eva apretó la hoja contra su pecho. Ya no lloraba como antes. Ahora lloraba distinto. Ya no era solo por lo que había perdido, sino por lo que aún podía proteger. Esa mañana, Elena activó el protocolo. La información sería publicada en más de 20 medios de forma simultánea. La primera ola de exposición comenzaría en menos de 24 horas. Eva y Lía debían desaparecer. Les entregó documentos falsos, dinero en efectivo y un coche modificado sin rastreo. Van a buscarles, advirtió Elena. Y no tardarán en intentarlo. El viaje de regreso fue silencioso. A su paso, los campos se extendían como lienzos vacíos. Lía dormía en el asiento del copiloto, la cabeza apoyada contra la ventana. Eva la observó con ternura. Pensó en todo lo que no vivió con Martina, los primeros pasos, los cumpleaños, las peleas tontas de madre e hija. Y luego pensó en lo que sí tenía ahora. Una oportunidad de redención. No como madre, sino como abuela.
como mujer que elige no rendirse. Al llegar a casa, la calma inicial les pareció irreal. No había autos sospechosos. No había sombras entre los árboles. Solo el viento y el crujido del porche. Eva entró primero. Todo estaba como lo habían dejado. Lía fue a la cocina y encendió la cafetera. No pensé que extrañaría este lugar, dijo. ¿Ya lo sientes como tuyo?, preguntó Eva. Lía sonrió, por primera vez en días. Un poco. Sí. Esa noche, Eva preparó pan tostado con miel. Lía se lo comió en silencio. Luego lavó los platos y cantó una melodía inventada. Eva se detuvo en seco. Reconocía esa canción. Martina la inventó cuando tenía 7 años. Era una melodía sin letra, un tarareo suave que solía usar para calmarse. Lía no podía saberlo. Nadie más la conocía. Y aún así, la cantaba como si siempre hubiera estado en ella. ¿Dónde la aprendiste?, preguntó Eva. No lo sé. Siempre estuvo en mi cabeza. Eva la abrazó por detrás. No dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente, la primera noticia explotó en Internet. Titulares de todo el mundo compartían la misma revelación: red de corrupción oculta entre instituciones de salud, justicia y política. Se revelaron nombres, cuentas, testimonios, fotografías. Eva y Lía veían todo desde una cafetería anónima en las afueras. Sabían que ya no podían volver a su antigua vida. Pero por primera vez, no les importaba. Al regresar a casa, encontraron algo que las dejó paralizadas. Pegada en la ventana de la cocina, con cinta gris, una hoja de papel. Escrita con la misma caligrafía que las primeras notas que recibió Eva meses atrás. Una sola frase. Sabía que le enseñarías a luchar. No estaba firmada. No había fecha. Pero el mensaje era claro. Eva respiró hondo. Miró a su alrededor. No había ruidos. Nadie visible. Pero el mensaje no necesitaba presencia. Era una advertencia. O quizás, una aceptación. Lía la rompió sin decir palabra. Esa noche, antes de dormir, Lía se acercó a Eva. Quiero quedarme contigo. Quiero que sigamos juntas. Eva le acarició el cabello. No iré a ningún sitio sin ti. ¿Y si vienen por nosotras? Entonces nos encontrarán de pie. Durante las semanas siguientes, la información seguía expandiéndose. Se detuvo a figuras importantes. Se cancelaron contratos. Se abrieron investigaciones. Y aunque algunas represalias llegaron, una ventana rota, una llamada en plena madrugada sin respuesta, Eva no volvió a sentir miedo como antes. Porque el miedo ya no gobernaba su vida. Ahora la gobernaba el amor. El deber. La memoria. Un mes después, sentadas en el porche al atardecer, Lía rompió el silencio. ¿Sabes algo extraño? ¿Qué? Yo soñaba contigo desde pequeña. No sabía cómo eras. Nunca había visto tu foto. Pero te soñaba. Te veía leyendo en un sillón. A veces me abrazabas. A veces llorabas. Pero siempre eras tú. Eva apretó su mano. Yo también soñaba contigo. Solo que no sabía tu nombre. Y entonces lo entendió. La vida no siempre avisa cuando va a romperte. Pero a veces, sin explicación, también encuentra una forma de reconstruirte. Martina ya no estaba. Pero había dejado algo más que recuerdos. Había dejado una lucha. Un legado. Un lazo invisible que unía a esas dos mujeres con una promesa. Eva miró al cielo, que comenzaba a teñirse de rojo. ¿Sabes, Lía? La vida es una promesa que a veces llega tarde. Pero no por eso deja de ser sagrada. Y Lía, con la voz más firme que nunca, respondió. Vamos a honrarla. Y así, sin mirar atrás, caminaron hacia la casa. Ya no eran víctimas. Eran herederas. Y estaban listas para lo que viniera. Porque lo que se hereda no se olvida. Y lo que no se olvida, se defiende.
¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.